Buenas tardes. Vamos a continuar con lo que es el curso de auditor interno. Que nos quedamos de tarea, y me gustaría ver quién sí la hizo, que se sinceren los que estuvieron el viernes, quién sí hizo la tarea, y quién no la hizo, y que me diga, yo no pude. ¿Te acuerdan que les dije que trataran de hacer una lista de documentos? Si no, ahorita lo hacemos entre todos. Yo les ayudo con el punto 4. Y así alguien me dice con el punto 5 y alguien me dice como el punto 6. Ahora bien, les voy a enseñar cuál es el 4, cuál es el 5 y cuál es el 6, para que más o menos nos acordemos. Voy a dar un pequeño repaso. Sí, permítanme un segundito. Vamos a hacer un repaso porque no crean que soy tan mala, sí, tan despiadada ok. Entonces, fíjense. Perdón, porque este es el que tengo en PowerPoint y me ayuda más que el otro. Ok. Esto, bueno, acuérdense que la norma tiene plan Ducheck Act. Ok. Y hablamos de esto. Este es digamos que los 10 puntos de la norma. La primera que vamos a ocupar, que es la ISO 22000, que es el contexto, liderazgo, planeación, que fue lo que les dejé de tarea, que me hicieran una lista de documentos que ustedes pedirían, si estuvieran auditando esos puntos. Vamos a recordar esos puntos y tratar de más o menos imaginarnos los documentos que pediríamos. Entonces, nos habla que hay que pensar en el riesgo antes de hacer cualquier cosa. Y, por ejemplo, en el punto 4, que es donde yo voy a trabajar con ustedes, es la comprensión de la organización y su contexto. Aquí yo les pediría cuáles son los factores externos e internos que afectan la inocuidad. Y fíjense aquí, la palabra clave es inocuidad, porque si ustedes me contestan solamente en forma de economía o de calidad, ya no estoy entendiendo el contexto de esta certificación. O sea, me vas a decir los factores externos e internos, pero que te afectan la inocuidad. Y van a descubrir que todos los factores externos e internos, si lo hago bien, pensando en la inocuidad, sí hay una relación directa. Como les mencionaba la vez pasada, si a mí me afecta el precio de la materia prima y cambia el dólar o de donde yo la traiga, obviamente, si quiero comprar una materia prima grado alimenticio, me va a salir más cara y yo voy a intentar comprarla de menor inocuidad o un producto o un broker que ni siquiera me manda información de cada lote, nada más me manda una factura del envío y yo no tengo información técnica de lo que estoy comprando. Entonces eso me afecta, porque el dinero me afecta en comprar solo por precio y no le busco la inocuidad. Es más caro comprarle a una empresa certificada que a una no certificada, aunque sea en ISO 9001, ya tiene un sistema de gestión. Entonces, ¿qué le pido yo? ¿Qué documento? Que me enseñe su contexto. ¿Cuáles son los factores externos e internos que afectan a la inocuidad? Y que, sobre todo, si se reunieron, qué utilizaron, si Pestel o FODA o lluvia de ideas o en una junta se les ocurrió, y a lo mejor que me enseñen la evidencia de esa junta. A lo mejor salió de una minuta de una junta gerencial y alguien dijo, ¿sabes que hay que hacer el contexto porque eso no lo van a auditar? Y entonces en esa junta salieron los temas del contexto, algo de donde haya salido. Yo les pediría la evidencia de ese contexto, desde cuándo lo tienen, con código, con todo esto, y por qué me afecta la inocuidad. Sería la pregunta número 1. Después, ¿cuáles son la lista de las partes interesadas con sus expectativas y necesidades? ¿Quiénes están integrando tus partes interesadas? Y esto obviamente viene mucho a gobierno, sociedad, clientes, competidores, mí mismos empleados, su familia, la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son sus necesidades y expectativas? Eso también sería el documento número 2 que yo pediría en la sección 4. ¿Qué otra cosa
les pediría en la sección 4, aparte de las partes interesadas, que aquí ya vimos varios ejemplos, y enséñame, por favor, el documento donde venga el alcance de tu sistema de gestión. Es decir, donde diga de dónde a dónde comprende. ¿Qué tal si tú haces en la misma planta charolas o blisters para farmacia o displays para otro tipo de empaque? Muy diferente. Tienes en la otra división hace sándwiches, ¿no? O sea, vamos a pensar eso. Hasta luego. Una parte hace cartón y otra parte hace sándwiches. Pero ¿sabes qué? Lo que yo quiero certificar solamente es la parte de cartón. Aunque la planta tiene otra parte para sándwiches, esa no está dentro de mi alcance en esta certificación. Entonces, me tienen que mostrar donde dice o donde recitan el alcance de este sistema de gestión. Y tiene que incluir, tengo que estar bien lista para que el mismo alcance me obtenga procesos, los sitios de producción, o sea, porque igual tienes 3 plantas, ¿no? No, nada más lo de Aguascalientes. No, nada más la parte de laminado, corrugado, todos tus procesos, o sea, cuál es el alcance y y ser bien delimitantes, ¿no? En dónde está, de cuál va a ser mi alcance. A lo mejor tengo, mi alcance 5 plantas y entonces es una auditoría multisitio donde las 5 plantas quieren ser certificadas. Eso también se definiría en el alcance. Y con esto, yo terminaría de auditar la parte 4. Fíjense, entonces pediría contexto. Partes interesadas con sus necesidades y expectativas. Pediría el alcance y la evidencia de cuándo se reunieron para obtener todo el análisis del contexto. Entonces, esos 4 documentos yo los pido. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que me llevaría a mí revisar esos 4 puntos? Si ustedes los tienen listos, no me llevo más de 5 minutos para esos 4 documentos. Porque ya los tienes ahí listos, me vas a mostrar, a ver el alcance, las partes interesadas, ¿por qué la inocuidad? Porque yo hago un muestreo, no voy a leer todo. Yo nada más voy a anotar y voy a decir, ¿y por qué esto? 2, 3 preguntitas y san se acabó. No me puedo llevar más de 5, 7, a lo mejor me tardo más en escribir, pero yo como auditor, si tú lo tienes listo, ya es más rápido. Ahora, ¿qué pasa si detectas que el que te está oyendo no sabe ni qué le estás pidiendo? No tiene ni, en su vida había oído la palabra contexto. Nunca había, es nuevo. No lo sé, no es o sea, y a él se lo pido. No sabes que yo no soy, no, pues eres el único que está porque hoy vine y es mi auditoría, sorpresa y es mi auditoría sorpresa y entonces hoy quisiera ver este contexto. Entonces, sí, no más de 5 minutos para cosas muy concisas y ahí tanto el auditor como el auditado ya tenemos que saber bien qué vamos a mostrar. En este caso, el curso no es de auditado, que también sería bien interesante un curso de cómo recibir esta auditoría, pero aquí yo les estoy explicando como si no trabajáramos ahí, ¿qué les pediría a esta organización para que me demuestre que sí se reunieron y que sí tienen la evidencia de estos documentos que les estoy pidiendo? Ahora bien, ¿quién quiere participar en la sección 5? En la sección 5 quedamos que se llama liderazgo. Déjenme ver los participantes. El 5.1 se llama liderazgo y compromiso, el 5.2 se llama política y el 5.3 se llama funciones, responsabilidad y autoridad. Déjenme escoger a alguien, ahora sí, déjenme ver quién está aquí conectado, que ahora veo muchos, me da mucho gusto. Son 30 participantes. Voy así en un número del... Aquí, ok. Karen Adriana, ahí estás. Karen Adriana, ¿en qué puesto estás? ¿Sí tienes posibilidad de escuchar o de poder contestarme? Sí, hola, buenos días. Hola, ¿qué puesto Buenas tienes? tardes. En el área de recursos humanos.
Recursos humanos. Mira, y te queda como anillo al dedo esta parte del 5. No sé si estuviste la primera parte del curso del viernes. No, me estoy poniendo al día. Ok, perfecto. Pero bueno, vamos te toca auditar la parte 5 de la norma. Te la voy a volver a presentar. Sí, te la voy a volver a presentar para que, ok. Tú me vas a auditar así, haz de cuenta que vas a entrar al equipo de auditores y te toca auditar la sección 5 de la ISO 22000. Y yo te digo, te toca auditar liderazgo y compromiso, política, funciones, responsabilidad y autoridad. Lo que dejé de tarea es que me hicieran una lista de los documentos requeridos para la sección 4, 5 y 6. Yo les hice un resumen de la parte 4. Entonces, ¿qué voy a pedir? Contexto, partes interesadas con sus necesidades y expectativas y el alcance del sistema, ¿no? En este caso de liderazgo, ¿a quién entrevistarías para saber si tiene liderazgo y compromiso? No sé, a supervisores. Ok, podría ser, pero ¿quién? Si no está comprometido, no hay nada. Jefe de producción, jefe, no sé. Jefe de producción. Ok. Ingeniero de producción. Bueno, el que esté a cargo, gerente de producción también. Podría ser. Fíjate que aquí te piden que te vayas a la alta dirección. Ajá. Pues para mí sería gerente de producción. Es la máxima autoridad en la planta. Dentro del área de producción, sí. Ok, dentro del área de producción, ¿no tienes más arriba otra persona? Gerentes administrativos. ¿Director tiene como tal una figura de dirección general? Sí, hay una dirección general, gerente administrativo dentro de Planta Puebla y también hay director general. Y en este caso, ayúdenle a su compañera, ¿a quién entrevistaríamos en este caso de nuestra planta de Aguascalientes para ver si tiene liderazgo y compromiso? ¿A quién entrevistaríamos? ¿A qué puesto? No a qué persona, no me digan el nombre, sino el puesto. Vamos a suponer que al gerente, ¿no? Gerente de producción. ¿Qué documento le pedirías para demostrar que él tiene liderazgo o compromiso? ¿Qué solicitarías ahí en ese caso? Fíjate cuáles son los requisitos. La alta dirección, aquí por eso es bien específica aquí la norma, te dice la alta dirección. O sea, primero sí tiene que ver una figura de alta dirección. Por eso, el primer documento que yo pediría sería el organigrama. ¿Sí me explico? Porque entonces viendo el organigrama yo sabría quién está a la cabeza de todo. Sería el director de la empresa para el liderazgo. Gracias, Araí Carapia. Es muy... Sí, porque fíjense que no hay lo que yo piense. La norma dice que es la alta dirección. Y si existe como figura tal en la planta, yo me iría como auditor a entrevistar a esta persona. Debe demostrar liderazgo y compromiso en inocuidad. Entonces, a lo mejor le pido un documento de liderazgo y compromiso. Hay plantas que hacen un documento de liderazgo y compromiso y se lo proporcionan al director no para que lo vea y lo lea incluso durante la auditoría, ni siquiera se lo tendría que aprender de memoria, pero podrían ayudarle, pero no estoy capacitando al auditado, estoy capacitando al auditor. Entonces, fíjate, la primera pregunta que yo le haría es, ¿cómo se asegura usted que la política y los objetivos se los da a conocer a toda la organización? Primera pregunta. A lo mejor lo tiene en un documento, pero aquí no me pide un documento de liderazgo y compromiso, pueden ser preguntas. ¿Cómo es que se asegura usted que se dan recursos necesarios? Fíjate la parte C. El de cómo comunica la importancia de la inocuidad a todos los empleados y las normas que deben cumplir. ¿Cómo se asegura usted que el sistema se evalúa y se mantiene? Y él podría hablar, bueno, contratamos, hacemos juntas,
hacemos cada año auditoría interna, etcétera. Él estaría contestando estas partes, dirigiendo y apoyando a las personas, pues, como lo hace. Bueno, participo en las juntas, doy recursos para que se compren suministros para las buenas prácticas de manufactura, cofias, guantes, jabón antibacterial para los lavados, etcétera, ¿no? Los suministros. Y en este sentido, si yo me voy a la norma, ya no tengo que inventar las preguntas. Aquí en la norma me están diciendo qué preguntas voy a ir desarrollando. ¿Qué es más fácil? Hacerle un documento a la alta dirección. Con todo esto, casi copiar y pegar en un documento para que él lo pueda leer o responderme adecuadamente a cada una de estas preguntas. ¿Qué se sugiere mejor en este caso de auditor interno? Fíjense que les voy a comentar, a mí me pasó algo muy trascendente en mi vida. Me contrató una casa certificadora para hacer la auditoría de FSC de una planta, pero no era la certificación final. Era como, porque a esta casa certificadora, tenía yo un auditor sombra checando para ver si me daban el puesto para poder auditar. Y entonces yo le dije a la casa si ellos manejaban un checklist. ¿Qué es esto? Pues ya la guía de preguntas y de documentos que yo tendría que ir pidiendo para que hay veces que ya los tienes tú. Es más fácil porque si tú vas en el punto 4, recuerda preguntar el contexto, las partes interesadas, expectativas y necesidades, la evidencia, esto, firma, bla, bla, bla. Entonces, para mí es más fácil porque yo ya voy rápido checando la norma. Pero entonces la casa certificadora lo que me dio fue la norma. Ese era su checklist. O sea, yo tenía que ir, leyendo la norma, si es que no te la sabes, y trabajando con ella con los debes. Y esto es bien importante que nos aprendamos, los debes. Cada vez que yo veo un debe, es mandatorio. Entonces, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso. Aunque parezca muy ambiguo, liderazgo y compromiso, casi todos los líderes de una organización lo tienen. Entonces, nada más hay que demostrarlo. Lo puedo hacer con una serie de entrevistas e incluso yo ya en mi checklist llevar las preguntas ya preparadas para leérselas y preguntárselas, no me las tengo que saber de memoria. Obviamente los auditores, cuando ya hacemos 50 auditorías al año, te llegas a aprender la norma de arriba para abajo y vas teniendo más, digamos, suspicacia en saber si el alta dirección está involucrada o no. Pero ustedes que son auditores internos, aquí es donde deben destrozarse entre ustedes, porque es mejor encontrarnos nuestras desviaciones antes que venga la auditoría oficial y corregir a tiempo aquellas no conformidades menores, mayores o críticas que yo ya vaya encontrando, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Entonces, número 1, entrevisto a la alta dirección y le pregunto todo esto. También le pido la política. Sería el documento número 2 de la parte 5. Si gustan ir anotando, porque cuando hagamos el checklist, ustedes me tienen que apoyar con los documentos que se van a pedir. La política. Y la evidencia de cómo está siendo divulgada. Quizá yo la veo pegada en todos lados. Aunque a veces, a mí me ha tocado que son 10 hojas de política. Y entonces, todo esto se lo tiene que saber cada empleado o no hay un resumencito de la política. También chequen ustedes si su política es demasiado larga, bien complicado que la persona se la aprenda todo. Si apenas a veces nos acordamos de otras cosas de memoria y cuando ahora ya no practicamos la memoria, menos, ya todo lo traemos en el celular. Entonces, ¿dónde está difundida? ¿Cómo hago para que todos la conozcan? Y obviamente tiene que ser un documento. Aquí sí o sí, en la parte de liderazgo y compromiso no te pido un documento, pero si te fijas aquí en la política, sí tiene que haber un documento, ¿no? Que se llame política, con fecha actualizada de revisión. ¿Ok? Eso también es bien importante que me fije. También puedo pedir aquí descripciones de puesto.
O ¿dónde está tu staff de inocuidad? ¿Qué responsabilidades y autoridades tiene cada miembro del equipo HACCP? Sería otra pregunta. Y aquí debe de haber un documento en donde me estén diciendo tal persona, tal puesto y tiene estas autoridades y responsabilidades. Y sería bueno incluirlo en el plan HACCP para no tener que estar revisando descripciones de puesto. Esa es una sugerencia. Entonces, ya llevamos para 5, entrevista con la alta dirección y luego le pido la política, le pido los objetivos de una vez ya que estoy ahí, le pido las responsabilidades y autoridades del equipo HACCP y la carta de designación del líder de inocuidad, el mal llamado y mal traducido practitioner. Practitioner suena como practicante y en español un practicante es alguien que todavía no sale de la escuela y está practicando. La verdadera traducción de practitioner es experto. Entonces, el experto en inocuidad, que es decir, el líder puede ser el mismo de aseguramiento de calidad o a lo mejor ya hay un puesto que se llame así, líder de inocuidad. A esta persona yo la asigno para que sea responsable de juntar a todos los miembros del equipo HACCP, para que lleve las evaluaciones anuales, para que haga la auditoría interna, etcétera. Entonces, todo esto se lo debo asignar a una persona responsable, que le dé código a los documentos, que los mantenga archivados, Entonces, aquí generalmente las empresas muestran una carta de asignación, donde la alta dirección dice, tú, Juanito Rodríguez, eres el responsable de inocuidad de la planta. Entonces, en este punto pediría yo esa carta, ¿ok? Y aquí te hablan el 532, el líder del equipo de inocuidad, y tiene todas estas responsabilidades. Entonces, yo en la carta copio y pego esto de de la norma y se lo pongo a la carta. Yo, alta dirección, designo a Juanito Rodríguez como líder de inocuidad, donde él es responsable de asegurar que se mantenga, se implemente actualizado el sistema de gestión de inocuidad, gestiona y organiza el trabajo de equipo, asegura que todos estén capacitados e informar a la alta dirección cómo vamos en este sistema, ¿sí? Entonces ese sería otro documento, la carta de designación. Y también necesito encontrar esta evidencia en donde en todos los puestos, a lo mejor pido 1 o 2 descripciones de puesto para poder verificar que en todos los puestos debe de haber la responsabilidad de informar. Si yo veo algo sospechoso, algún avistamiento de plagas, si yo veo algo que pueda poner en riesgo mi producto, yo tengo que informar a mi supervisor directo que algo no está bien. Esta es la parte 5. Y la parte 6 se llama planificación. Aquí me tienen que enseñar un análisis de riesgos y oportunidades. ¿De qué partes? De todo lo que analicé en el 4 y en el 5. Es decir, de todo lo que yo establecí en mis FODAs o en mis cuestiones internas y externas del contexto, tengo que ver qué tanto me afectan, en qué magnitud me afectan y qué voy a hacer para minimizar ese impacto y yo siga produciendo alimentos o empaque seguro, producto seguro. También voy a pedir los objetivos y toda la planificación para alcanzarlos. No nada más el objetivo, sino qué vas a hacer para cumplirlo y cómo vas a ir midiéndolo. Mínimo son 2, porque dice objetivos. Si fuera objetivos, sí estaríamos hablando de 1. Hay gente que maneja 10 y realmente es bien difícil manejar 10. Yo, si me piden mi opinión, con 2 o 3 sería bueno. Y buenos objetivos. En este caso, tienen muchos KPIs, pero muchos hay que analizarlos si son de productividad, de costos financieros o si son de calidad. Entonces, habría que establecer o solo mostrar en esta auditoría los que son de inocuidad, ¿sí? Y aparte hay que mostrar todo el plan para alcanzar dichos objetivos. Ese es otro documento que yo pediría en la parte 6, ¿sí? Entonces, aquí voy a revisar. Aquí sí me tardaría un poquito más, porque así como hay un HACCP para peligros, aquí debería de haber un HACCP para riesgos y oportunidades en cuanto al contexto, ¿no? Entonces, puedo utilizar incluso la misma metodología de números de probabilidad contra severidad, asignarle un número
si me sale rojito, entonces tengo que hacer más cosas para poder mitigar ese riesgo de negocio, ¿no? Y que me afecta la inocuidad del producto. Entonces, ¿qué se debe de considerar? Bueno, todos los criterios y las necesidades de las partes interesadas, y además de incluir la identificación de los riesgos y oportunidades para asegurar que el sistema pues dé resultado, ¿no? Y obviamente evitar que haya resultados indeseables. Es decir, ¿qué pasa si la tinta que yo quiero comprar para ese producto es demasiado cara y compro otra que tiene plomo? Entonces, ahí se me pone, ahí se pone como complicado. Si yo no tengo en mente la conciencia de la inocuidad, pues voy a comprar la más barata, sin considerar otras cuestiones. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, Ok, ok. no, Entonces, no, todo ya bien, todo claro, Beli. van anotando la lista como de documentos que vamos a ir pidiendo. Sí. Ok, muy bien. Y aquí, bueno, por eso es que esta parte sí es un poquito más tardadita. No me tardaría yo 5 minutos y a lo mejor le invierto unos 15 minutos. Y también depende de qué tan bien planteados tengan este análisis. La verdad, a veces cuando las plantas no tienen mucha experiencia en este tipo de auditorías, no saben de cierta forma qué estamos pidiendo los auditores y se vuelve muy complicada y muy tardada la auditoría porque por la misma razón a veces no saben qué documento van a mostrar. Entonces yo lo que quiero ahorita es que ustedes sepan que van a pedir como auditores, pero a la misma vez como auditados vean si tienen esto que yo pediría. O sea, tú mismo pides, pero chispas, creo que no lo tengo así tan conciso. Y aquí la palabra clave que me encantó que Betsabe ocupó antes de que empezáramos el curso fue ser más concisos. Porque si yo tengo 100 hojas para el análisis de riesgos y oportunidades, y a lo mejor al final nada más son tres cuestiones críticas que si yo tengo que hacer algo, por eso les digo, es como un HACCP, donde sabes que sí, lo que me impacta muchísimo es la carencia de materia prima. O sea, eso es lo que más, o la falta de espacio. Ya no tengo dónde almacenar esto. Y sí me explico, tres cosas que fundamentalmente me están, afectando la inocuidad. Sabes que la rotación de personal, o sea, tres cosas que me están impactando más y no enseño 100 hojas que no, nada más estoy revolviéndome yo solito. Entonces, sí traten de, como auditados, ser muy concisos en qué. Y como auditores, si está haciendo un auditor de otra planta, vas rápido. Pero si eres auditor interno, le pides todo, cada punto, para ver si no se nos fue ninguno. O no, todo. A ver, todas tus partes interesadas, a ver todo tu contexto, a ver por qué te afecta la tecnología, por qué los precios de la competencia te están afectando, por qué esto, a ver, pero por qué vas a hacer, qué hiciste o qué piensas hacer, como si tú no fueras parte de la compañía. O sea, hay que ponernos en el papel, por eso es que no debemos auditarnos nuestras propias áreas, hay que auditar otros, pero también a veces somos muy rígidos y ponemos todo mal y ya la auditoría interna se vuelve inmanejable, porque hay tantas no conformidades que después no hay tiempo ni para hacer tanto papeleo para cerrarlas. Entonces, también tenemos que hacer una auditoría interna inteligente, donde también no sea mucho papeleo para cerrar las no conformidades y presentar un buen documento a la auditoría, donde digas, si hicimos la auditoría interna, nos encontramos 5 hallazgos y aquí lo cerramos. Y entonces se ve más amable, ¿no? También es muy raro que digas, no me encontré nada. Y el auditor llega y te encuentra 50 cosas, entonces tampoco es congruente, ¿no? Entonces, sí hay que ser más o menos ahí congruentes con él, con lo que estoy presentando. Bueno, de ahí les explicaba yo cuáles eran los objetivos y también me están pidiendo un
¿Cómo planifico los cambios? ¿Cómo auditaríamos esta parte? Fíjate que si lo lees, no te pide un documento, pero yo sí lo pediría. ¿Me puedes enseñar tu procedimiento de gestión de cambios? Generalmente las plantas lo tienen. Y sabes sobre todo, ¿qué pasa cuando hay cambios de personal? ¿Qué es clave? ¿Qué pasa cuando hay un cambio significativo en una materia prima y no lo he puesto en el HACCP? Eso debe de incluirse en el procedimiento. Hay muchos cambios. En las empresas, y si no hubiera cambios, no fuera una empresa, ¿no? No es algo estático. Pero sí debemos de tener que visualizar qué hace la organización para contrarrestar los efectos de los cambios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay cambios de personal clave? Cuando hay cambios en equipo clave, cuando hay cambios en maquinaria, cuando hay cambios en materias primas o en adquisición de nuevas tecnologías. Entonces, primero yo tendría que decirle al equipo HACCP, oye, hay este cambio, ve si no nos afecta y seguimos adelante, ¿no? O no, o tenemos que hacer acciones para llevar, por eso se dice planificación de cambios. Entonces, ese sería otro procedimiento que se pediría en una auditoría. Y nos pasamos a la parte 7. Entonces, si se fijan, ya hicimos una lista ahorita de los documentos que se irán pidiendo durante el transcurso de la auditoría interna. La parte 7 se llama soporte, es decir, qué recursos tengo que entrenar a la gente, por eso es que si no tengo empleados competentes, ¿cómo quiero yo producir productos seguros? ¿Cómo yo voy a hacer que la gente sea consciente de que su trabajo es muy importante? Es lo más difícil de demostrar. Es tan abstracto es tan abstracto de evaluar como auditor, porque no, a ver, evidenciame que tienes conciencia, pues tampoco están en terapia. Pero sí podemos hacer una serie de preguntas al empleado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu lote de almidón viene contaminado con hongos? ¿Qué harías? Y es el empleado que los mueve para subirlos al montacargas. Entonces, si él te dice, sabes que yo no lo surto y le notifico a calidad, entonces tiene conciencia. O sea, de esto de que estamos viendo. Déjenme ver porque creo que hay gente que quiere entrar y no sé si los tengo en espera. No, creo que no, por lo que veo no. No creo que estoy. No me aparece otro que esté queriendo entrar porque me decía, ve a la sala de espera. Ah, sí, ya tengo. Ok, permítame tantito porque tenía yo desde hace ratito y como compartiendo la pantalla no me sale. Ok, listo. Ya acepté los. Ok, entonces, ¿qué recursos, cómo evaluaría la conciencia? Y aquí sí, pues sí sería en campo, ¿eh? Al menos que ustedes tuvieran otra idea mejor. A ver, déjame preguntar. Irene Padilla, ¿estás por ahí? ¿Tienes micrófono y puedes participar? Irene, no, creo que no. ¿Quién está por ahí? A ver, Betsabe, ayúdame a poner a que me conteste alguien. Dime quién y yo le pregunto. Ahí cerquita estaba Mari. Mari es muy, a ver, Mari, por muy favor. participativa. Muy bien, Mari. ¿En qué área está Mari? En planeación. En planeación. Oh, muy bien. Ya era para la parte 6. Ok, Mari, ¿estás por ahí?
Sí, hola Belinda. No tengo Hola, mi WhatsApp, hola. te puedo contestar. Ok, perfecto. Mari, contéstame una cosa. ¿Cómo evaluarías tú la conciencia? La conciencia, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, de... Inocuidad. Aquí todo, haz de cuenta que toda la auditoría va a ser de inocuidad. O sea, que la gente tenga conciencia de que sus acciones pueden matar o enfermar a alguien. O sea, así vamos a ponerlo de drástico. ¿Cómo le evaluarías? ¿Harías preguntas o pedirías un documento que se llame toma de conciencia? Si es un mandatorio de la norma, sí tendrías que pedir un documento, pero realmente aquí no dice debe de estar por escrito. Entonces, pero tú como auditor tienes que evaluar si el personal es consciente. ¿Tú qué harías? Entrando a planta y revisar, por ejemplo, equipo de seguridad, pues cuestiones de inocuidad en cuestión de limpieza de las manos. Sí, incluso decirle por qué te lavas las manos, ¿no? Así es, Ajá. porque usa preguntarle el uso de cubrebocas, por qué lo trae o para qué crees, para qué piensa él que se lo dieron o por qué lo usa. Ujú. Oye, y por ejemplo, no sé, tú contéstame, ¿cuántos empleados hay por turno? ¿Cuánto sería un muestreo representativo para que tú digas, sí, la planta tiene conciencia? Pues yo creo que en una planta de 25, 40 personas, unas 8. ¿8 personas? En tu recorrido lo podrías hacer perfectamente con 2, 3 preguntas, ¿no? Sí, Sí, y ya le dirías, por ejemplo, al gerente de producción que tus 8 entrevistados no tienen ni la más mínima idea de la conciencia de inocuidad, o sí que tienen, o sabes que te hace falta reforzar. Sí podrías determinar cómo te salió la conciencia de los que entrevistaste. sí, porque por ejemplo, evaluarías a los que, por ejemplo, yo me iría por las personas como que más despistadas o las personas que no traigan el equipo de seguridad. ¡Qué mala auditora! ¡Ay! ¿Cómo hasta nos evidencias a los que vamos a las plantas? Sí, es cierto. A los que ves más. Es más, fíjate, a mí me ha pasado que si tú como norma tienes que no se puede utilizar nada en los bolsillos superiores, primero yo los prohibiría. Bueno, no debe de existir uniforme con bolsillo superior. Pero entra el jefe y trae su camisa y su camisa del jefe trae bolsillo superior y ahí trae su pluma, ahí trae varias cositas. ¿Le preguntarías a él si es consciente que eso se le puede caer o atorar en alguna máquina a tu alta dirección? Sí, Y evaluarías la conciencia. Entonces ahí, si la alta dirección no tiene conciencia, ¿cómo esperamos que la gente de piso tenga conciencia? es correcto. De verdad pasa, ¿eh? Y les juro que yo tengo así experiencia donde quiere involucrarse la alta dirección y se va al recorrido con el auditor, no cumpliendo él mismo las buenas prácticas de manufactura. Se pasa sin lavarse las manos. Obviamente él no va, fíjense que no va a tocar nada, o sea, realmente él no me va a contaminar nada, pero para el auditor es oro molido. Eso. O sea, realmente, como no va a tocar nada y nada más va a acompañar la auditoría, si yo veo como auditor que no se lava las manos antes de entrar a la planta y que lleva su camisa con la pluma en el bolsillo superior y por ejemplo, vamos, en las de alimentos, en en la ISO-TS de alimentos están prohibidos los botones. ¿Por qué? Porque son plásticos que deberías de tener bajo control. Están prohibidas las plumas de 2 partes. Tienen que ser con clip de retráctil, las plumas. Ninguna tabla de plástico está permitida, ni de madera. Las tablas donde pones tu hoja y tu registro y las llenas, ¿por qué? Porque es plástico. Entonces también, todo eso debería de estar en control
de vidrio y plástico quebradizo. Entonces, esas cosas son muy estrictas en las de alimentos. La de empaques sí tiene unas cosas muy estrictas, pero por ejemplo, yo también lo haría. No sé ustedes, ¿tienen autorización de usar botones en la planta? ¿Betsabe? No tenemos ahorita nada que no indiquemos que no. Que no. Fíjate, no Ahorita. está prohibido. En su norma no está prohibido, pero fíjate que en la FSC de alimentos sí está prohibido. Entonces, a veces me ha pasado que el mismo auditor se confunde con las normas y sí podrías decirle, no, espérame, a ver, ¿dónde dice que están prohibidos los botones? Porque en la de alimentos sí está bien específico que están prohibidos los botones. En la de empaques no. Y entonces, pero él no te la encuentra y sí es cierto, dice chispas. Oye, pero entonces, ¿cómo controlas todo el plástico? Y entonces ahí es donde te agarraría. Y ese plástico del botón entra en el que sí se nos atoraría en la boca y nos podríamos asfixiar. Y si la persona le comió demasiado y ¡pum! Echa el botonazo, ¿dónde está ese botón? ¿Cómo sabes que no se te fue a la mezcla del pegamento? ¿Dónde está la tapita de tu pluma? ¿Entraste con ella? ¿Saliste con ella? ¿Dónde quedó volando? Entonces, todo ese, sí es muy exagerado, pero para el auditor es oro molido. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Mari. Yo haría un muestreo, pregunto cuántos empleados hay en ese turno. Si me dicen 50, digo, bueno, 5 estaría bien. Y en el recorrido agarro 5 y a lo mejor uno de cada departamento. Uno de almacén, uno de bodega, uno de operación, uno de calidad y uno incluso si me encuentro a un externo, ¿no? Porque también le tengo que entrenar antes que entre a la planta. Si veo al de plagas, también lo entrevisto. Entonces, agarro uno, y ustedes entrevisten a todos. En una auditoría interna entrevisten a todos o capaciten a todos en qué es esto de la conciencia, ¿no? También pediría yo un procedimiento de comunicación que está muy bien específico en la ISO. Te pide un montón de cosas, cómo va a ser la cadena de comunicación, con quién y cómo se va a hacer esa comunicación. Y también para soporte voy a pedir esto que es bien engorroso en ISO, todo cómo controlas los documentos, versiones, fechas, revisiones, que no estén viejos, los códigos, cómo los identificas, cuántos años los mantienes, si tiene revisó, utilizó y firma en los registros, si no debe de tener eso, cómo generas un nuevo documento, cómo los guardas, cómo se protegen de tratos o de falsificación de documentos, dónde se archivan los obsoletos para que no se haga mal uso de ellos, cómo te aseguras que solo las versiones vigentes están en la nube o lo tienen las personas adecuadas. Y además aquí es bien importante saber que el documento debe de estar disponible en el área adecuada. Por ejemplo, si yo voy a mantenimiento y yo les pido ahí su programa de mantenimiento, no me pueden contestar que se lo maneja calidad. ¿Están de acuerdo? ¿Quién debe de tener su programa de mantenimiento? A lo mejor lo hizo calidad, pero ¿quién lo debe de tener? Mantenimiento. Entonces y por ejemplo, voy a mantenimiento y le pido su formato de limpieza del taller de mantenimiento. Tampoco me puede decir, lo tiene calidad o al menos que ellos no limpien, que lo limpie otra área o la limpieza de sus herramientas. Entonces, sí es bien importante esto de los documentos y ser bien quisquillosos, como yo lo he estado haciendo con los documentos que me han mostrado, porque no crean que porque no, sino porque de verdad denle una revisadita antes de mostrarlo, que no vayan a mostrar un documento viejo, que no tenga más de un año,
para que sea válido, porque este sistema se revisa una vez al año y es mandatorio. O sea, a lo mejor no tiene ningún cambio, pero se revisa anualmente. O sea, puede decir, sigue siendo vigente desde la versión del 2015, es vigente este programa de mantenimiento, pero la última vez que lo revisé fue esta fecha. Entonces, sí, mucho cuidado en mostrar. Y además en el procedimiento de control de documentos deben de especificar eso, ¿no? Que cómo se controlan, cada cuándo se revisan, quién los autoriza, quién los emite, cómo se protegen. Este tema también se va auditando y también se va auditando toda la auditoría, porque todo el tiempo estoy revisando documentos y entonces en toda la auditoría me voy dando cuenta si tienen control de documentos o cada quien los hace y es un relajo, porque también suele pasar. Generalmente esta es una no conformidad muy común en las auditorías, porque siempre hay documentos que no tienen código, que no hay fecha, que no tienen título, que los hacen así porque se crea la necesidad, pero no hay una buena comunicación en quien controla y maneja los documentos. Entonces, sí es bien importante que de esto incluso hagan un curso. Les decía yo que hay un curso que yo he visto en una planta que funciona, que se llama Buenas Prácticas de Documentación. Es decir, que le explico a la persona, incluso parte de la conciencia, lo importante que es que llenen sus documentos o sus registros o sus reportes o sus checklists o lo que tengan que llenar o incluso capturar en la computadora, porque esos también son documentos, los documentos electrónicos también son parte de los documentos, que los capturen con la conciencia de que puede ser información legal en dado caso de que yo tenga un reclamo por parte de algún cliente o por parte de alguna autoridad. Entonces, sí es bien importante esto de los documentos y generalmente aquí siempre hay un punto en el cual los auditores encontramos algo. Entonces esto, pues para ustedes, por eso chequenlo hasta debajo de las uñas los documentos, no todos. A quien le toque la parte de documentos sí se va a llevar un buen ratito checando. Ok. Bueno, ya hablamos de los recursos. Fíjense bien también los recursos para comprar cosas, ¿no? Recursos para proveedores externos, recursos para la competencia de los trabajadores. También algo bien importante que aquí en México la pasan con la 035. Por ahí alguien de recursos humanos, ya lo había, híjole, perdónenme, pero a veces no vuelvo a recordar el nombre, pero aquí pueden mostrar en el ambiente de trabajo, pueden mostrar las evaluaciones de la 035. No tanto los nombres, porque puede ser confidencial. O ustedes lo hacen, no sé si lo hagan anónimamente o lo hagan directamente las evaluaciones de ambiente de trabajo, pero sí cuáles fueron los puntos en donde salieron más bajos y el plan de acción para esos puntos, mejorarlos. No sé si aquí ustedes ya tengan implementado algo para la NOM 035. Por ahí alguien de recursos humanos nos puede retroalimentar de qué trata esta norma. Betsabe, ¿a quién me podría contestar esta parte? Fíjate que ahorita la licenciada Mónica no se encuentra, tuvo que hacer ahí un trámite, ¿Sí? pero Karen es ¿Podría contestar esta pregunta? Sí, si no la apoyamos. Karen, ¿estás por ahí? ¿No? Betsabe, Sí, entonces, sí. ¿sí está? ¿Karen? Sí. Karen, Sí. Adriana. Sí es cierto, hace ratito me contestaste. Karen, platícales a tus compañeros de qué trata la 035, si ustedes ya tuvieron que implementarla o ya te la han ido a checar o ya has mostrado su implementación. Bueno, más o menos de lo que yo recuerdo es establecer los elementos para identificar y analizar y prevenir los factores de riesgo para dentro del área como de trabajo, de producción, y para promover principalmente un entorno seguro dentro del área laboral. Fíjate que, bueno, no, creo que esa es otra norma. Esta es para ver el ambiente laboral con factores psicológicos de estrés, de cansancio, psicológicos, si no sé si Factores de riesgo saturado.
Pero, Sí. ajá, pero también dentro de esa es la prevención, ¿no? Prevención, sí, Pero, totalmente de acuerdo. En este caso de esta parte del ISO es, ¿qué tan cansados tienes a tus trabajadores o qué tan cansados se sienten? ¿Qué tanto estrés laboral tienen? ¿Qué tanto se pueden quejar de la luz, que no hay suficiente luz, que hay las temperaturas abatibles? O sea, ¿por qué o sea, por qué dices, por qué inocuidad se mete en este rollo? Porque si yo estoy muy enojado contigo, te puedo hacer un sabotaje o puedo echarte a perder un lote. Si yo tengo ese nivel de autoridad o de entre mis actividades está preparar un lote de pegamento o de acondicionamiento de su papel, lo que sea, y te lo puedo echar a perder. Si pongo otras condiciones de operación. Entonces, si yo soy esa persona que está muy molesta, ustedes tienen que hacer algo para evaluar mi molestia y a lo mejor es por algo. No sé si me doy a entender por qué se hace esto. Y ahora ISO la metió en inocuidad porque ¿quiénes son los que nos equivocamos para un defecto en la fabricación de sus cajas? Los humanos. Y nos equivocamos a veces por cansancio, doble turno, estoy muy estresado o no lo sé. Entonces, por eso la parte humana es súper importante aquí. Sí, Karen, incluso hay una evaluación. Yo la verdad, yo en otros países hacen híjole, no me acuerdo, encouragement se llama en inglés, que es esto del qué tan contentos están los empleados en la planta, eh, qué tan eh, enojados o qué tan disgustados están con las condiciones laborales que pudieran ocasionarme, no sé, una huelga o un paro de labores o algo que me afecte mi productividad o que me sabotee un lote. Entonces, es una realidad porque somos los que nos equivocamos, somos los que incluso programamos mal una máquina, puede ser accidental, puede ser por cansancio o puede ser a propósito, ¿no? Entonces, esta parte también va a ser evaluada y haz de cuenta que no Karen se audita a Karen. Alguien más va a ir a auditar a Karen para ver si ella, bueno, o su jefa o quien maneje recursos humanos tiene en consideración los aspectos psicológicos de estrés. Ahorita vamos a ver, y aquí me gustaría mostrarles lo que dice la norma. Déjenme, dejo de compartir y abrir la ISO 22000 porque para que chequemos bien esta parte que se me hace bien interesante, déjenme comparto pantalla, ya la tengo abierta aquí. Miren, bueno, aquí ya se ve mi norma, déjenme bajo para la parte de planificación que ya lo acabamos, los objetivos, la planificación de cambios, apoyo, personas, infraestructura, por ejemplo. Aquí es cómo veo el terreno, si veo, que realmente esto lo audito más en prerequisitos, por eso no me detuve el tiempo. Pero fíjense aquí en ambiente de trabajo. Dice, sí se ve mi ISO. Antes de irnos al descanso, se los voy a leer. Dice, la organización debe determinar, proporcionar y mantener los recursos, o sea, que tiene que haber dinero, recursos, para el establecimiento, la gestión y el mantenimiento del ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del sistema. ¿Qué te pediría yo como ambiente de trabajo? Técnicamente un estudio de iluminación. Técnicamente te pediría un estudio de ruido, de análisis de ruido. Te pediría también un estudio de temperaturas que sean cómodas, que no necesites ventiladores o aire acondicionado y que la gente esté trabajando sudando o en malas condiciones. Pero psicológicamente, por ejemplo, ¿cómo se sienten en cuanto a la discriminación? Fíjate, dice sociales, por ejemplo, discriminación, tranquilo, sin confrontación, prácticamente imposible. Psicológicos, por ejemplo, prevención del agotamiento, reducción del estrés y protección emocional. Por eso la competencia de recursos humanos aquí nos tiene que apoyar muchísimo.
físicos, por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación de aire, higiene y ruido, que aquí sí nos podemos apoyar de equipos medidores de humedad, equipos medidores de temperatura, equipos medidores de la cantidad de iluminación, etcétera. Pero la parte humana sí la tiene que evaluar recursos humanos, que no se sientan discriminados, que no se sientan estresados, cansados, etcétera. ¿Por qué? Pues bueno, porque somos los humanos los que podemos ocasionar un defecto en nuestro producto terminado. Entonces, esto también yo pediría que me enseñen, aparte del estudio de iluminación, de ruido y de temperatura, que puede ser incluso cada 2 años, no te dice aquí ustedes deciden la frecuencia en base a riesgo. Acuérdense que aquí la respuesta a todo es en base a riesgo. Sabes que no hemos cambiado nada en la planta, entonces la iluminación es la misma y el estudio se hace cada 3 años, no lo sé, ustedes lo deciden, pero sabes que incluso esto ha sido la causa de, si se acuerdan que en mi contexto imaginario, mi principal problema era la rotación de personal. Entonces, si yo veo esto en mi ambiente de trabajo y evalúo que la gente se va porque de veras está con mucho agotamiento, mucho estrés, se siente muy discriminado, incluso hay el bullying de estas empresas que le ponen apodos a todo el mundo, que además es muy latino, o sea, encontrar el punto medio es lo más útil aquí, ¿no? Con esta bonita reflexión, que sí me lo piden en esta parte, nos vamos al descanso de 5 minutos y regresamos en 5 minutos, ¿les parece? Sí. Sí, muy bien, Ok. claro que sí. Ok, entonces nos vemos en 5 minutos. Sería a las 6:12. Ok, gracias. No escuché por ahí. Déjenme dejar de compartir. Te comentaba que ¿Sí? para mí se me hace más viable tu primer ejemplo. El primero donde nada más viene la norma. O el Como segundo manera donde de sacar, ¿mandé? es que sería complementario lo que viene en la norma y pues el apoyo para poder ondear al tema. Sí, fíjate que no hay un requisito del checklist. O sea, aquí cualquiera de los dos son válidos. ¿Por qué yo lo hice así? Porque en español yo le entiendo a la norma. O sea, soy mexicana y en español si leo la norma, veo los debes y voy viendo qué preguntas hacer. Pero, por ejemplo, eso es para mí una guía. Ese es mi checklist. O sea, haz de cuenta que si tú me contratas para hacerte una auditoría interna, yo son los que utilizo y te entrego el reporte. Obviamente, te entrego el reporte no editable para que tú así lo entregues a tu auditor. ¿Por qué lo hago así en español? Porque para mí es más fácil entender los debes. En inglés, ¿por qué lo hice más específico? Porque no es mi idioma. Y entonces yo voy, incluso mostrándole a mi auditado qué es lo que ellos me pueden mostrar, porque a lo mejor si yo les digo, muéstrame tu contexto, mira, puede ser, enséñame o tu minuta, o tu esto, o tu evidencia de tus juntas gerenciales, para ver si ellos no tienen un documento que se llame como tal contexto, los ayuden, no ponerles una mala de inicio, no tienen contexto, no, todas las plantas tienen contexto, pero a lo mejor no tienen un documento. Entonces, para mí es más fácil en inglés hacer una guía como tal, con todas las preguntas en inglés, porque las puedo leer y no me salen tanto de la cabeza, que en español pues me es más fácil porque es mi idioma. Son mis checklists. Este es el trabajo que ustedes tienen que ir haciendo. Yo les puedo mandar un template para que se la dividan. Y yo creo que sí sería bueno dividirnos porque somos un montón y podemos dividirnos las secciones de la norma. Entonces, yo les voy a organizar la norma y Betsabe me va a ayudar a establecer grupos de trabajo.
¿Para qué? Para que me llenen el que quieran. Si ya sea nada más la puros debes o las preguntas. A lo mejor añadimos los documentos, no tanto las preguntas, pero sí añadimos otra columna donde vengan los documentos requeridos para cada sección de la norma, para que ustedes directamente vayan sobre los documentos. ¿Qué les parece? Y hacemos un trabajo para hacer el checklist para auditar. ¿Les parece? Creo que ya se nos acaba Sí, el claro. tiempo. Sí. Sí, Beli, todo lo que nos mandes, todo, aquí nos organizamos y Sí, ponemos manos a la mira, obra. se los puedo mandar ya hecho, con gusto. Les puedo mandar el de español que ya tengo. Obviamente vacío, sin respuestas. Para que ustedes sobre ese trabajemos, como es nada más copy-paste de la norma, le podemos a ese mismo añadirlo. Lo que estaría bueno sería solo añadir la lista de documentos, como ahorita que les he ido diciendo que nos hemos recorrido la norma, para que ustedes cuando auditen vayan directamente sobre el procedimiento, documento o registro que van a ir pidiéndole, y a lo mejor también poder añadir otra columna de a quién se lo voy a pedir, porque ustedes eso sí lo saben. Eso lo tiene recursos humanos, eso lo maneja mantenimiento, eso lo tiene seguridad e higiene, eso lo tiene la alta dirección, eso lo maneja calidad. ¿Y a quién se lo voy a pedir? Y ustedes internamente saben a quién se lo van a pedir y a quién van a entrevistar o a quién van a pedirle dicho documento. Entonces, sobre ese pueden trabajar. O yo no sé si ustedes ya tengan un checklist o cómo hacían su auditoría interna. Pues mira, esa es parte de la documentación que estamos buscando. Déjame Ok, veo si perfecto. mi O sea, compañero Luis ajá, sabe dónde puede estar ajá. y sacamos el ejemplo y te lo envío para que no lo evalúes. Sí, sí, sobre todo, bueno, en esta parte del taller, lo que me gustaría es más bien que ustedes aprendieran a hacer el checklist, ¿no? Como parte de cómo ser un auditor. Y obviamente si tengo una buena herramienta, yo puedo hacer una buena entrevista y no se me olvida ningún documento que voy a pedir, o en esa parte decir, aquí voy a entrevistar a alguien. O sea, anotar como unas pequeñas guías, o sea, van a enriquecer el checklist el checklist yo nada más les voy a mandar la norma. O sea, así copy-paste de la norma y a lo mejor lo enriquecemos con columnas. Y quizás ustedes ya tienen alguno. Entonces ahí les voy a encargar que para mañana a ver si lo encuentran, lo comparten, me lo muestran y a lo mejor trabajamos sobre lo que ustedes ya tienen. Si de plano no lo encuentran, pues lo que les mando, adaptan el mío y le agregan a lo mejor una o dos columnas. ¿Por qué yo no le agrego columnas? Porque ya me las sé de memoria. Y ahora sí es tu expertise como auditor. Ya me sé que voy a pedir en cada punto de la norma. Me sé la norma de tantas veces que le he auditado. Entonces, para mí es, digamos, mi trabajo del día a día. Me sé el contexto, me sé todo, todo, todo. Entonces, no es presunción, pero de eso vivo. Entonces, yo conozco perfectamente la norma y cuántos debes y qué voy a pedir en cada punto. Pero ustedes sí deben de contar con una guía que les permita estandarizarse, porque si audita Betsabe, ella sí sabe, no sé, de seguridad e higiene que iba a pedir para ese punto, porque es en lo que ella es experta. Pero a lo mejor para producción, el de producción dice, aquí tenemos este documento, para pasar este punto de la norma. Entonces, si mañana checamos qué documentos tenemos y o si no, trabajamos sobre el que yo les envíe y nada más le añaden las columnas que ustedes les puede servir para estandarizar a todos sus auditores internos, ¿no? Y hablamos un poquito sobre la 19011, que es la ISO, que nos dice todos los puntos que debe de cumplir un auditor. Sobre todo porque pues, de ahí van a salir ustedes como auditores internos. Cualquier duda me dicen. Mañana nos vemos. ¿Alguna duda al final de esto? Creo que ¿No? por ahí se me pasó un poquito después de que regresamos del descanso grabar. Me perdieron 5 minutos, pero con gusto después, mañana que hagamos un resumen, les vuelvo a comentar. Porque cuando me di cuenta dije, chispas, no grabé el principio, cuando regresamos del descanso. Pero espero que casi todo esté comprendido aquí. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar. Si no, las anotan en el chat y mañana las aclaramos, ¿sí?
pueden entrar con con la misma liga para mañana, para esta semana. Perfecto, Beli, muchísimas Bueno, gracias. no, ¿de qué? Entonces nos Buenas vemos tardes. mañana. Buenas Gracias. tardes. Gracias, por buenas todo. tardes. Hasta luego, bye. Hasta luego.